Hola familia de BCC Latino, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Estamos en la semana número 3 de nuestra serie Enséñanos a orar, donde estamos explorando el poder poco común de la vida de oración de Jesús. Así que por las últimas semanas hemos examinado la oración modelo de Jesús para sus discípulos, el Padre Nuestro, y hemos estado descubriendo cómo orar como Jesús nos enseña. En la sesión número 1 vimos este concepto de que la clave para tener una vida de oración es la relación. Específicamente la relación con tu Padre Celestial. Entender que cuando nosotros oramos no lo estamos haciendo a una fuerza distante en el universo, sino a un Padre amoroso y cercano que nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Y saber que estamos orándole a ese Padre amoroso y cercano nos da también más audacia para pedirle a Dios todo lo que necesitamos. Eso nos ayuda a experimentar más intimidad en la presencia de Dios. En la sesión número 2 hablamos de santificar su nombre. Jesús nos enseña que cuando nosotros oramos, lo primero que debemos hacer es reconocer a quién le estamos hablando, a nuestro Padre, ¿verdad? Pero nosotros podemos santificar el nombre de Dios mostrando lo especial que ese nombre es para nosotros. El nombre de Dios revela que Él es un Dios personal, que Él es un Dios que se relaciona. Él quiere conocerte y también quiere que tú lo conozcas a Él. Y Dios tiene muchísimos nombres. Dios tiene un nombre para cada situación en la que te encuentras. Y cuando nosotros descubrimos esos nombres, cuando descubrimos el poder, la potencia, el privilegio que tenemos de llamarlo así, podemos también conocer la autoridad de Dios. Su nombre revela su autoridad. Por los últimos 14 días hemos estado estudiando en nuestra guía de ayuno y oración algunos de los nombres de Dios. Y cuando conocemos sus nombres y conocemos su autoridad, eso nos lleva a rendirnos más plenamente al reino y a la voluntad de Dios. Y de eso vamos a hablar en la sesión de hoy. Esta sesión es titulada En la tierra como en el cielo. En Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, leemos: Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en el versículo 10 es lo que nos vamos a enfocar hoy. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo primero que vemos que Jesús nos pide que oremos es que venga tu reino. Para que nosotros podamos comprender esta petición que está mostrada aquí en el Padre Nuestro, yo creo que es necesario que nosotros comprendamos algo acerca del concepto bíblico de la palabra reino, o mejor dicho, del reino de Dios. Los judíos que estaban en la época de Jesús, ellos estaban esperando la llegada del reino de Dios. Desde los primeros capítulos de Génesis, está claro que el plan de Dios desde el principio ha sido establecer su reino en la tierra. Pero cuando Adán y Eva escucharon las palabras de la serpiente, Satanás se convirtió en el usurpador y estableció un reino de pecado en la tierra. Y Dios, sin embargo, no se sorprendió por esto, sino que no abandonó su plan original, sino que el resto de la Escritura se trata de mostrarnos la historia de Dios, tratando de restaurar, o mejor dicho, restaurando lo que ha sido corrompido por el pecado. Esta es la historia de la redención. Después vemos que Dios le promete a un hombre, Abraham, que a través de él todas las naciones de la tierra serían bendecidas y de que de él iban a venir reyes, ¿no? Eso nos muestra el propósito redentor de Dios a través de Abraham y para establecer un reino. Israel iba a ser una manifestación del reino de Dios, una pequeña parte de la tierra. Esa nación iba a ser un tipo de reinado escatológico sobre toda la tierra que iba a mostrar el poderío de Dios. Pero por causa de la desobediencia de Israel, la monarquía de esa tierra, la monarquía de Israel, comenzó a declinar. Pero Dios se mantuvo fiel a su pacto. El pacto de Dios con Israel decía que un día Dios iba a establecer un reino que provenía de su rey más prominente, el rey David. Pero esta vez este reinado iba a ser para siempre. Y esa se convirtió en el centro de todos los mensajes que los profetas iban a dar, un mensaje de esperanza acerca del futuro.
Entonces los judíos estaban esperando la llegada de un nuevo rey, de un Mesías que iba a establecer un reino justo, que traía buenas nuevas, que traía paz, que traía felicidad, que traía salvación. Ellos estaban anticipando la venida del reino de Dios para gobernar sobre su pueblo. Entonces, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hay muchísimos antecedentes del Antiguo Testamento para este concepto. El reino de Dios era algo que los judíos estaban esperando. De hecho, si tú estudias un poquito de historia, esta era una época fascinante para que Jesús estuviera hablando de este concepto del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Israel en este momento de la historia había estado siendo ocupada por unos 100 años o más por el reino, por el imperio de Roma. Así que cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, venga tu reino, ellos de inmediato habrían estado entendiendo esto como una declaración política. Porque cuando él decía reino, ellos estaban pensando en imperio romano, ellos estaban pensando en autoridad, ellos estaban pensando en gobierno, en poder, en invasiones. Porque para su entendimiento, este rey que había sido prometido desde hace años, este rey que había sido prometido por generaciones tras generaciones, un rey cuyo poder iba a reinar sobre toda la tierra para siempre, los iba a liberar del poder de Roma. Entonces, cuando Jesús les dicen, oren así, venga tu reino, seguramente ellos estaban emocionadísimos. Sí, por fin que se establezca el reino de Dios. Pero ellos no sabían que Jesús se refería a un reino completamente diferente. No se trataba de un imperio, sino de un reino en donde en vez de injusticia, ira y venganza, la normalidad en este reino iba a ser el perdón, el amor y la bondad. Un reino que se establece con el rey entregando su vida para morir por otros y no matando. Ese era el reino del que Jesús estaba hablando. De hecho, la palabra reino se traduce aquí de una palabra que se refiere al dominio de un rey sobre una región. Nuestro rey es Dios. Entonces, cuando nosotros decimos venga tu reino, le estamos pidiendo a Dios que establezca su gobierno, su reinado sobre una región o sobre un territorio. Y hay dos maneras o dos ámbitos principales del reino de Dios. Hay dos maneras de ver esto. Primero, que oremos para que venga el reino de Dios. Eso significa que oramos para que el Rey Jesús regrese a esta tierra y Él establezca su reino, su gobierno sobre todo lo que vemos, ¿verdad? Porque solo entonces nosotros vamos a tener una paz mundial permanente. Pero orar para que venga el reino de Dios principalmente es orar para que el Rey Jesús gobierne en nuestras vidas hoy, para que Él gobierne en nuestros corazones. Nosotros siempre decimos que la oración lo cambia todo, pero lo primero que cambia la oración es a mí. Lo primero que cambia la oración es a nosotros mismos. La semana pasada estuvimos diciendo que hay cosas que no van a cambiar hasta que comiences a orar. Y cuando decía eso, no solamente hablaba acerca de tus finanzas, no solamente estaba hablando acerca de algo externo, estaba hablando acerca de ti. Hay cosas que no van a cambiar en ti hasta que no comiences a orar. No estoy hablando de tu esposo, no estoy hablando que tu vecino no va a cambiar, estoy hablando de ti y de tu corazón. Allí es donde Dios quiere establecer su reino. Estoy hablando de la manera en la que piensas, en la manera en la que ves al mundo, de la forma en la que reaccionas, de la forma en la que tratas a los demás. Cuando digo que hay cosas que no van a cambiar hasta que comiences a orar, estoy hablando de la forma en la que incluso tratas a tus hijos, de la que tratas a tus compañeros de trabajo, porque nosotros cambiamos cuando oramos. Cuando oramos que venga el reino de Dios y que tenga dominio sobre nosotros, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón, cambiamos nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad al reino de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo comienza la poderosa obra de transformarnos a la semejanza, a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Y esa es la demostración más maravillosa de la llegada del reino de Dios a nuestras vidas.
A medida que nosotros nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios y a crecer en Cristo, Él empieza a conquistar progresivamente diversos territorios, diversas áreas en nuestras vidas, y entonces nosotros comenzamos a experimentar la plenitud de Dios y a irradiar la gloria de Dios. Empezamos a establecer el reino de Dios en donde sea que vayamos. Es como cuando vamos por la autopista, ¿sí? El tráfico de la autopista requiere que nosotros vayamos en una dirección en específico. Sin importar el tamaño de tu vehículo, nosotros tenemos que ajustarnos. Hacia donde el tráfico esté avanzando, nosotros tenemos que ajustar nuestra dirección. Porque si nosotros intentamos ir en una dirección opuesta o hacia donde nosotros queramos, eso va a traer accidentes que te van a herir a ti y a las personas a tu alrededor. Tal vez sea fácil en una calle pequeña, pero en una autopista grande no. Tenemos que seguir la dirección y Dios está yendo en una dirección. Y esa dirección es el establecimiento de su reino. Que venga su reino. Todo se trata del reino de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra reino es como el hilo conductor de la historia, el gobierno de Dios desde la eternidad en la historia, pero ¿sabes qué? En relación con su pueblo. Y lo que Dios nos pide que nosotros hagamos es que nos integremos, que nos unamos a su programa, al tráfico, que nosotros nos fusionemos a la dirección en la que Él está yendo, la dirección que Él está tomando, y la manera en la que nosotros nos fusionamos con su reino, con su agenda, con su programa, es dándole prioridad a su voluntad sobre la nuestra. Venga tu reino, y lo segundo que nos enseña a orar Jesús es que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad. Lo primero que debemos hacer es entender la naturaleza comprensiva de la voluntad de Dios. Escucha esto, nada queda fuera de la voluntad de Dios, nada, absolutamente nada queda fuera de la voluntad de Dios. O en otras palabras, la voluntad de Dios es lo que Él quiere, cuando Él lo quiere y como Él lo quiere. Es el control absoluto sobre toda su creación. Dios tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, el verso 24 dice que el Señor de los ejércitos ha jurado diciendo: ciertamente será como lo he pensado y se realizará como lo he decidido. Luego leemos en el versículo 27, porque el Señor de los ejércitos lo ha decidido. ¿Quién lo invalidará? Su mano está extendida. ¿Quién la hará volver atrás? Son ejemplos claros de que cuando Dios decide que va a hacer algo, Él lo hace. En Isaías 43:13 dice: yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Esta es la voluntad incondicional de Dios. Es su voluntad sin ninguna condición amarrada a ella. Él lo va a hacer cuando Él lo decida hacer, porque está en el derecho de hacerlo, porque Él tiene el poder y está en el derecho de hacerlo. Dios, por ejemplo, le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo y ellos se van a ir, sea que Faraón cooperara o no. Si Dios tenía que traer plagas, sapos, langostas, granizo, convertir el agua en sangre o matar a cada primogénito de cada casa, Dios ya había decidido que su pueblo no se quedaría ahí más. Así que si Faraón trabajaba con él o si no trabajaba con él era irrelevante, porque en su voluntad incondicional Dios había decidido que esto iba a suceder. Así que iba a suceder quiera quien lo quiera o quien se opusiera a eso. Dios lo iba a hacer. Me encanta lo que dice el Salmo 115. En el versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Él hace lo que Él quiere hacer. O como lo dice en Romanos 11, versículos 36. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros hablamos del Dios de la Biblia, el Dios único y verdadero, hablamos de una persona que tiene el control absoluto sobre cualquier cosa que Él decide hacer.
¿Por qué? Porque tiene tanto el derecho como el poder para hacerlo. Él hace lo que Él ha determinado hacer. Y ahora, ya que hemos explicado su voluntad incondicional, esa no es la única voluntad de Dios. Esa no es la única voluntad que Dios tiene. Dios tiene otra voluntad que es lo que Él desea hacer, lo que Él quiere. Y eso puede que suceda o no. O sea, déjame ponerlo así. Dios tiene cosas que Él anhela, que Él quiere, que Él desea. Y esas cosas suceden en colaboración con la raza humana. Y esas cosas pueden que sucedan o no. No todo lo que Dios quiere es lo que ocurre. Te doy un ejemplo. Dios quiere que nosotros no pequemos, sin embargo, lo hacemos en cada momento. Dios quiere que no estemos sin Él. Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Dios quiere que nosotros lo amemos incondicionalmente a Él. Un ejemplo en la Biblia es en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Dios declara que Él quiere que todos los hombres sean salvos, que todos lleguemos al conocimiento de su verdad. Y esto es una prueba tan clara de que no todo lo que ocurre es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres, según este versículo, sean salvos. Según lo que la palabra nos revela, Él quiere que todos sean salvos. Pero la Biblia es muy clara y nos dice que todos los hombres no van a ser salvos. Aunque Dios quiere que esto suceda, Él no impone que esto suceda porque está condicionado por lo que el hombre, por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. En este caso, aceptar o recibir a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, en la voluntad condicional de Dios, Dios permite que nosotros tomemos decisiones. Él permite que nosotros elijamos. Él permite que nosotros, que tomemos decisiones. Y en Deuteronomio capítulo 30, a partir del versículo 15 y hasta el final del capítulo, Dios les dice a los israelitas que Él ha puesto delante de ellos la vida y el bien, pero también la muerte y el mal. Y luego en el versículo 19, Dios dice estas palabras: Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Tienes que entender que es nuestra elección. Dios no nos va a obligar a que nosotros escojamos. Nosotros tenemos libre albedrío. Escoge pues la vida y la bendición, pero no lo va a hacer Él por nosotros. Entonces tenemos la voluntad incondicional de Dios, eso que dice Dios lo va a hacer porque Él ha decidido hacerlo. Y después tenemos la voluntad condicional o una voluntad de Dios que está en asociación con la humanidad. Y la razón por la que nosotros debemos orar que su voluntad sea hecha es porque obviamente su voluntad no siempre se está haciendo. Por eso nosotros debemos orar por ella. Jesús nos está llamando a que nos asociemos con Dios en oración para lo que Él ha determinado que suceda, condicionalmente suceda. Para que lo que Dios quiere que ocurra pueda venir desde el cielo hasta aquí a la tierra porque nosotros hemos cooperado con Él. Para que lo que sea que Él quiera para nosotros allá en el cielo sea hecho aquí en la tierra. Y lo que esto significa es que nosotros debemos tomar una decisión. Debemos elegir si queremos hacer esta oración de verdad, si queremos hacer esta oración de corazón, porque al hacer esta oración nosotros debemos estar dispuestos a rendirnos, a someternos a la voluntad de Dios. Pero te voy a dar 4 palabras. 4 palabras que tal vez no te van a gustar, 4 palabras que a mí hay veces que no me gustan y hay veces que no elijo, 4 palabras que pueden arruinar la perspectiva de quién crees tú que eres y por qué estás aquí en la tierra. Esas 4 palabras provienen de un versículo en 1 Corintios 8:6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y aquí están esas 4 palabras. Y nosotros somos para Él. Nosotros existimos para Él. Traducción: Dios no existe para ti. Dios no existe para mí. Dios nos creó a nosotros para que nosotros pudiéramos ser para Él.
No al contrario, se trata de su voluntad, de su agenda, de su plan, de sus pensamientos, de sus metas, de sus deseos. Él quiere que nosotros despertemos cada mañana y que digamos, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que hoy, Señor, si hay alguien que necesita ajustarse, que necesita ser flexible, ese soy yo. Yo me ajusto y me alineo a tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida hoy. Pero pastor, la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Y sí, esta es una promesa maravillosa y segura. Aquellos que verdaderamente se deleitan en el Señor van a ver que sus corazones y sus deseos van a ser cambiados y se van a alinear con los propios deseos de Dios para sus vidas. Y eso lo que muestra, este versículo lo que nos muestra es la intención de Dios de conceder los deseos del corazón de cualquier hombre o mujer que no piensa primero en los deseos de su corazón, sino que primero, antes de cualquier cosa, piensa en deleitarse en sí mismo, en su Dios. Nos encanta la parte que dice que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón, pero a ese versículo le precede una parte que es lo más importante, deleitarse en Dios. Eso es lo primero, buscar su reino, su justicia, su voluntad. Nosotros existimos para Él. Y esa es una decisión de rendición que cada creyente, que cada uno de nosotros cada día debe hacer. Jesús lo puso de esta manera y ojalá te identifiques con esta palabra en medio de nuestro ayuno. Jesús tenía hambre, Jesús tenía mucha hambre en su cuerpo físico, pero Él dijo, yo no existo para mí mismo, yo existo para Él. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que yo termine de hacer su obra. Solo nosotros vamos a poder experimentar el poder y la presencia del reino de Dios, del reino de los cielos, si nosotros estamos dispuestos a someternos a los propósitos de aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que es el Rey de los cielos y la tierra. Nuestra meta debería ser que Dios diga de nosotros lo que dijo del rey David en Hechos 13:22. He hallado en David un hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Mira, si tú has leído la historia de David o has escuchado acerca de él, sabes que David era un hombre imperfecto. Pero cuando Dios escribió su obituario, dijo, mira, David era imperfecto, sí, pero ese era un hombre que amaba hacer mi voluntad. O en otras palabras, cuando él fracasaba en hacer mi voluntad, porque todos lo vamos a hacer, todos vamos a fracasar, pero ¿sabes qué? David se arrodillaba, lo confesaba, se arrepentía y se metía de nuevo en mi voluntad. Y creo que ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros. No solamente hacer la voluntad de Dios porque, bueno, es lo que nos toca hacer, porque, bueno, es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer, ¿no? Sino porque nosotros preferimos hacerla, nos deleitamos en ella. Pero de la única forma en la que nosotros vamos a preferir hacer la voluntad de Dios es si tú crees que Él sabe lo que está haciendo. Porque si tú no confías en lo que Él está haciendo, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a regresar a querer hacer las cosas a tu manera, a lo que tú prefieres. Pero si tú crees que Él sabe lo que está haciendo, aun cuando no te guste lo que Él está haciendo, tú tienes que confiar que, bueno, Dios sabe más, de que Él es Dios, de que Él es misericordioso, de que Él es justo, de que Él es infinito, de que Él es amor, que Él es asombroso, de que Él es el Señor, de que Él es nuestro Padre todopoderoso, de que Él es nuestra bandera, de que Él es nuestro sanador, de que Él es nuestra paz, de que Él es nuestro proveedor. ¿Ves la importancia de no solamente saber, sino de creer, de conocer íntimamente los nombres de Dios, nuestro Padre Celestial? Porque cuando nosotros conocemos, y no solamente conocemos, sino que confiamos en lo que Él es, cuando confías, te sometes a la voluntad de Dios. Entonces, tiene que haber una decisión. Debe haber una decisión. Tenemos que tomar una decisión de rendirnos y de estar comprometidos con la voluntad de Dios. Y eso nos trae a este problema de confianza. Esa es la pregunta.
De eso se trata todo esto. ¿Confías o no en la voluntad de Dios? Primera de Juan 5 dice esto en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que ese versículo penetre en ti, hazlo tuyo. Tenemos confianza. Tenemos confianza. El problema que la mayoría de nosotros tenemos para someternos a la voluntad de Dios es que no confiamos en Él. Tenemos confianza cuando nos gusta. Tenemos confianza cuando queremos hacerlo, pero no confiamos cuando no nos gusta lo que Él nos está mandando a hacer. Tenemos confianza cuando queremos hacerlo, pero no confiamos cuando no queremos hacerlo. Eso es quienes somos. Y Juan nos dice que esta es la confianza que nosotros tenemos en Él, que sabemos que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si hay una oración que siempre será contestada, es esta: orar por la voluntad de Dios. Si tú oras y es su voluntad, eso va a suceder. Y Dios nos da esta confianza cuando nosotros estamos orando para que su voluntad sea hecha, que podemos orar incluso por lo imposible. Mira, yo no quiero perderme de nada de lo que Dios tiene preparado para mí. Uno de mis mayores temores es que cuando nosotros lleguemos al cielo y Dios nos esté haciendo como ese tour de bienvenida, me lleve a esta habitación llena de regalos increíbles, literalmente tesoros en el cielo, más de lo que te puedas estar imaginando o de lo que puedas pensar. Y cuando yo le pregunte al Señor, Señor, estos son mis regalos de bienvenida, Él me diga, no, esas son todas las bendiciones que tenía preparadas para ti en la tierra, pero nunca te alineaste a mi voluntad. En serio, yo quiero todo lo que el cielo, todo lo que Dios quiere para mí, que se haga su voluntad. Yo no quiero perderme nada de lo que Él quiere para mí, pero Él está esperando que nosotros oremos. Él está esperando que lo sigamos. Él está esperando que dependamos de Él, y por eso muchas veces no lo obtenemos. Pero quiero dejarte algo en claro: nunca vas a saber cuál es la voluntad secreta de Dios si nosotros ignoramos su voluntad que ya ha sido revelada. En Deuteronomio 29:29 se nos dice que Dios tiene cosas que son secretas, cosas que no son reveladas a nosotros, cosas que Él no nos dice. Nosotros los padres tenemos una voluntad secreta. Muchas veces hay cosas que no le decimos a nuestros hijos, y muchas veces ya hemos tomado la decisión, ya sabemos lo que vamos a hacer, pero aún no se lo hemos informado a ellos. Tal vez porque aún no es el tiempo, o porque no tienen la edad lo suficiente, o porque, no son lo suficientemente maduros. Pero ya nosotros tenemos decidido lo que vamos a hacer. Tenemos una voluntad secreta, cosas que nosotros sabemos que vamos a hacer, que nadie más, excepto Dios, sabe que vamos a hacer. Asimismo, Dios tiene una voluntad secreta, y hay cosas que no aparecen en la Biblia. Hay cosas que no están especificadas en la Biblia y que tal vez sean una necesidad personal para nosotros. Hay algo que tú has estado preguntándole a Dios y pareciera que no encuentras qué es lo que Dios tiene para decirte. Tú quieres saber cuál es su voluntad con respecto a esa cosa específicamente. Has estado buscando y buscando, pero no encuentras un versículo específico para esto que quieres saber. Y mira, te tengo que decir esto: nunca vas a saber cuál es la voluntad secreta de Dios para eso si no haces lo que Él ya reveló. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios ya nos mandó a hacer. En Juan capítulo 11 nosotros leemos la historia de la muerte de Lázaro. Jesús estaba haciendo milagros y de pronto llega a Betania al entierro de su amigo, el hermano de Marta. Y Marta le dice a Jesús: Señor, mira, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde: tranquila Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella: sí, yo sé que algún día él va a resucitar. Pero Jesús le dice: no entiendes, quita la piedra de la tumba de Lázaro. Y Marta lo que quiere es como debatir con Jesús, y le dice: Señor, pero es que él se murió hace 4 días, ya debe haber un olor espantoso. Y Jesús seguramente estaba pensando: Dios mío, eso no fue lo que te pedí que hicieras, yo solamente te pedí que movieras la piedra. Y cuando ellos decidieron hacer lo que Jesús ya había revelado, entonces
pudieron ver lo que Él tenía planeado hacer. Jesús tenía planeado decir: Lázaro, sal de ahí. Él tenía planeado resucitarlo, pero primero tenían que hacer lo que Él ya les había revelado: mover la piedra. Pero hay algo que me encanta acerca de Marta. Ella le pregunta a Jesús: Señor, ¿dónde estabas? Porque si tú hubieras estado aquí, este desastre, esta enfermedad, esta muerte no habría sucedido. ¿Dónde estabas? Y seamos honestos, si nunca has dicho esta pregunta, seguramente lo has pensado: Señor, ¿dónde estabas cuando esta situación financiera se salió de las manos? ¿Dónde estabas en medio de esta crisis? ¿Dónde estabas cuando esta relación se rompió? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas? Marta le pregunta: ¿dónde estabas? No podría tener una peor situación que la que ella estaba pasando. Lázaro ya estaba muerto, su cuerpo hedía, pero su confianza era tan profunda que aún con lágrimas en los ojos ella dijo: pero aún ahora, aunque no veo la victoria, aunque no veo la salida, aunque no haya solución, yo sé, yo confío en que Dios te dará todo lo que pidas. Mira, esa es la razón por la que nosotros oramos: hágase tu voluntad, porque Dios puede hacer cosas aún ahora cuando parece que no hay salida y no hay ninguna solución. Y puede que Él las haga o puede que no, pero por lo menos tú quieres conocer a alguien que es capaz de hacerlo. En Daniel capítulo 3 nos cuenta la historia de 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que antes de ser enviados al horno de fuego por no adorar a una estatua, ellos respondieron: mira, Rey, su majestad, ese horno no es algo que nos preocupe, pero si el Dios que adoramos quiere, Él es capaz de librarnos del fuego y del poder de usted, señor Rey. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de ahora. Aún si Él no lo hace, yo voy a seguir adorando. Aún si no lo hace, yo voy a seguir creyendo. Aún si Él no lo hace, yo voy a decir: venga tu reino y hágase tu voluntad. Aún si no lo hace, yo voy a seguir dándole gloria y voy a seguir exaltándolo y voy a seguir levantando mis manos, porque yo sé y confío en quién es Él. Y lo tercero que Jesús nos enseña es a decir: hágase en la tierra como en el cielo. Es la voluntad de Dios que nosotros experimentemos un pedacito del cielo aquí en la tierra, aquí mismo, ahora, en nuestros lugares donde estamos, que experimentemos el reino de Dios, el cielo. Dios quiere que nosotros experimentemos el cielo, sus principios, sus valores, su reino, su paz, su justicia, su amor, el gozo, que todas esas cosas sean experimentadas aquí en la tierra, donde quiera que su iglesia esté. Nosotros como iglesia celebramos la sanidad donde sea que suceda, y nosotros hemos visto la mano de Dios obrar a favor de sus hijos trayendo sanidad, y dentro de poco queremos compartir un testimonio de algo que Dios hizo en medio de nosotros como comunidad, y cuando lo veas, cuando escuches, vas a tener que decir: eso es el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ¿sabes qué? Nuestro trabajo es simplemente orar para participar con Dios en traer, en establecer su reino aquí en la tierra. Colosenses 1, versículos 9 y 10 dice esto, y es una oración que estoy orando por cada uno de ustedes. El versículo 9 dice: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, al fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Estoy orando por ti para que puedas conocer la sabiduría de Dios en cada situación que estás enfrentando, para que puedas tener la sabiduría de Dios y que puedas saber cómo enfrentar cada situación que estás enfrentando, y que puedas caminar en su sabiduría y la pongas como la base de cada decisión que vayas a tomar, hasta que algo suceda, hasta que algo cambie, o incluso si ese cambio no llega a suceder. De cualquier manera, nosotros oramos que su reino venga y que su voluntad sea hecha.
Y esta es la parte práctica de este mensaje. Esta es la forma en la que me gustaría ilustrarlo. Imagina a una esposa y un esposo, ambos cristianos, se sientan y después de escuchar toda esta serie de mensajes se sientan a evaluar la fidelidad de Dios en sus vidas y a evaluar cómo pueden empezar a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que ya ha sido revelada, para descubrir cuáles son los secretos que Dios tiene para su vida. Y por cualquier razón, el Espíritu Santo les recuerda esta enseñanza de Jesús de que los marginados, los más débiles, los huérfanos son los que realmente importan. Y no sé, empieza este deseo en ellos y dicen, ¿sabes qué? No sé cómo lo vamos a hacer, no sé de dónde va a salir el dinero, pero Dios está poniendo este deseo en mi corazón y creo que deberíamos adoptar. Y cuando ellos lo hacen y persiguen este deseo en el corazón de ellos que Dios ha puesto allí, cuando ellos traigan a ese niño o a esa niña a casa que no se parece a ellos, que tenía un pasado terrible y muy pocas oportunidades en la vida, pero ahora que está en la casa de ellos tiene un futuro brillante, lo que sucede o lo que va a suceder es que ahora la gente alrededor de ellos, sus amigos, su familia, la gente en su trabajo, van a tener una visión de la realidad del reino de los cielos en la tierra. Ellos van a entender que, wow, así como ella es adoptada, nosotros somos adoptados en el reino de Dios. O tal vez un esposo que después de una semana larga de trabajo va camino a casa y mientras está en las redes sociales ve la foto de una novia antigua y decide, ay, debería escribirle. Y le escribe un mensaje y no pasa nada, pero inmediatamente él sabe que eso estuvo mal. Y va a casa y le confiesa a su esposa lo que sucedió, lo que hizo. Y la esposa tiene todo el derecho de estar llena de ira, de reprocharle, de golpearlo en la cara. Pero recuerda que Jesús enseñó acerca del perdón y que nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7. Y sin importar lo molesta que ella está con él, sin importar las ganas que tiene de golpearlo, ¿sabes qué? Vamos a ir a consejería y vamos a resolver esto juntos, con la ayuda de Dios. ¿Y sabes lo que sucede? Lo que pasa es que el reino de Dios se hace visibles para sus hijos. Y ahora ya no tienes que esperar que te lo enseñen en la iglesia, que se los enseñen en la iglesia, porque ahora ellos lo están viendo con sus propios ojos, el reino de Dios en su casa. Esa es la manera en la que se supone que suceda. Nunca se trató de alguien, de un tipo en una plataforma o en un altar con un micrófono tratando de explicarles de qué se trata Jesús, sino de que Jesús nos dice, asóciate conmigo, con mi plan, con mi agenda, entre en la dirección para establecer mi reino y traer el cielo a la tierra, en tu hogar, ahora mismo. Vemos el reino de Dios cuando oramos por personas enfermas, cuando decidimos que vamos a visitar a las viudas, a los ancianos, cuando damos extravagantemente de lo que tenemos, cuando compartimos el pan, cuando a pesar de lo que hizo mi mamá o mi papá, decido honrarlos, honro a mi esposo y a mi esposa, cuando guardo mis ojos para no ver cualquier cosa en las redes sociales, cuando hago todas esas cosas, cuando confías en Dios. Cuando lo conoces, confías en Él. Y cuando confías en Él, te sometes a la voluntad de Dios. Y cuando te sometes a la voluntad de Dios, el reino de Dios es establecido y la gente puede ver el cielo en la tierra. Para terminar, Mateo 5, Jesús, antes de enseñar la oración del Padre Nuestro, nos dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. En el versículo 16 dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta es la idea de Jesús para nosotros, que nosotros seamos portadores de su luz, que de la manera en la que nos tratamos los unos a los otros, de la forma en la que vivimos y actuamos y nos sometemos a su voluntad, la gente a través de nuestras buenas obras pueda verlo a Él, que al ver la forma en la que nos tratamos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, de la forma en la que tratas a tus compañeros de trabajo, de la forma en la que tratas a tus hijos, de la forma en la que respondes, de la forma en la que das, de la forma en la que vives, no para ti mismo, sino para dar a los demás, la gente pueda decir, wow,
me encantaría tener lo que tú tienes. Y ese es el momento en el que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? No brillo con luz propia. Esta luz que tú estás viendo, esto que tú estás viendo no soy yo, es Él. Si fuera por mí, hace años habría terminado con esta relación. Si fuera por mí, más nunca habría llamado a mi papá. Si fuera por mí, no lo habría perdonado, pero no se haga mi voluntad, sino la de Él. Y en el momento en el que nosotros decidimos someternos a su voluntad para que se establezca su reino, lo que vas a empezar a ver es el cielo en cada área de tu vida. Y aún si no lo estás viendo, te puedo decir, hágase tu voluntad, Señor, porque confío en que tú tienes un plan mejor, confío en que tú sabes más que yo, confío en que tus pensamientos no son los míos, confío, y porque confío, me someto. Tú sabes. Me gustaría que oráramos juntos. Allí donde estás, ¿por qué no decides rendir tu voluntad a Dios? Permite que su luz, que su reino sea establecido en cada lugar, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en cada área, en tus finanzas, en nuestra iglesia, en esta ciudad. Que el reino de Dios sea establecido, pero que nosotros participemos en asociación con Dios. Él quiere establecer su reino en nuestros corazones primeramente. Así que vamos a orar. Señor, yo te pido que nosotros podamos ser personas que confiamos en quién eres, que te conozcamos tan íntimamente que en cada decisión, Dios, podamos rendir nuestra voluntad a la tuya. Que nosotros decidamos, Dios, rendir nuestra voluntad, decidir rendir nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros anhelos a ti. Que tu voluntad sea hecha, Señor, y que tu reino sea establecido. Pídele a Dios que establezca su reino en tu vida, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu hogar, en cada área de tu vida. Que Él tenga dominio sobre cada terreno en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor. Y al hacerlo, que tu luz sea mostrada al resto de las personas. Dios, establece tu reino en mi corazón y hágase tu voluntad y no la mía. Dios, y aun cuando las cosas no se vean como yo espero que se vean, aún así yo te voy a adorar. Aún así voy a decidir traer gloria a tu nombre. Aún así voy a rendirme porque confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Gracias, Señor. Oro para que cada uno de mis hermanos pueda ser conocedores de tu voluntad y que puedan actuar conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que esta semana puedas hacer la voluntad de Dios, someterte a la voluntad de Dios, aquella que ya ha sido revelada a ti, esa que dice que nos amemos, que perdonemos, que demos, que nosotros hagamos lo que Jesús nos enseñó a hacer y que al hacerlo el Señor nos pueda revelar su voluntad secreta, lo que Él tiene preparado única y exclusivamente para ti, y que tú puedas ser un portador de la presencia de Dios, del reino de los cielos, donde quiera que vayas, que seas la sal y la luz del mundo y que la gente pueda ver a Dios a través de ti, a través de tu matrimonio, a través de tu vida. Que Dios te bendiga y que esta semana sea una semana como nunca antes la has vivido, porque puedes ver la luz de Dios brillando a través de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.